Desde el equipo de rescate, desde la iglesia del Picarral, tenemos el honor y el privilegio de poder compartir un programa muy especial con un invitado muy especial, al cual damos gracias a Dios, que nos permite estos medios para poder establecer esta comunicación y serles de bendición a todos los hogares. Amén. Está mi persona, el pastor de la iglesia, vuestro hermano Tino. A mi izquierda tengo a mi hermano Sansón, candidato de la iglesia, que nos va a dar un saludo. Lo que sí os pido, por favor, es que compartáis este vídeo para que pueda llegar a más gente y le deis un like y os suscribáis al canal para poder alcanzar cuanto mayor sea el número de hogares y de personas, pues mucho más vamos a alcanzar con la bendición que Dios ha preparado esta noche para cada uno de vuestros hogares. Hermano Sansón, da un saludo. Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga mucho. La verdad es que, como siempre, parece que se ha convertido en algo mecánico, pero es real, 100%. Estamos disfrutando con el invitado que tenemos. El tío es una herramienta muy importante en nuestra misión. Amén. Y creo que tras este programa va a haber muchas dudas que quizás nos preguntábamos y que quizás no preguntábamos por ciertas circunstancias, y yo creo que el tío nos va a dar luz y vamos a disfrutar mucho con el tío. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros nada más y nada menos que a nuestro hermano Lolo de Extremadura, que si yo pudiera casi le cambiaría el nombre y sería el Lolo de España. Hermano Lolo, bienvenido a esta casa de Dios y puertas que llevan al cielo, equipo de rescate. Puedes dar un saludo y presentarte. Nada, muchísimas gracias por permitirme estar entre vosotros, y como bien decía, soy el hermano Lolo de Extremadura y hoy tengo el honor de poder estar entre vosotros para compartir un programa que va a estar girando en torno a la palabra del Señor y con la pretensión de poner un poco de luz dentro de nuestra medida de capacidad a algunas interrogantes que puedan estar surgiendo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre digo, con una tandada de preguntas. Y la primera pregunta que siempre hago a los invitados es que nos cuenten un poquito cómo ha sido su conversión, su convertimiento, cómo ha sido la trayectoria, de una manera un poco abreviada lo más posible, pero que la gente pueda tener esa información, porque creo que va a ser de mucha bendición. Hermano Lolo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar hasta donde estás ahora. De acuerdo. Hacerlo comprimido, estaríamos hablando de unos cuantos de años que han transcurrido ya, pero haciéndolo de una forma muy comprimida. A mí me alcanza el Señor estando en Barcelona, estando trabajando en las costas, cuando íbamos a hacer las temporadas, y me alcanza estando todavía soltero. De hecho, yo me casaba a los pocos meses de que me alcanzó el Señor. Y me alcanza el Señor a través de un acto un tanto, lo podríamos calificar como peculiar. En ese encuentro peculiar con el Señor, a mí se me crean un montón de inquietudes y de interrogantes, y un amigo de aquel entonces, que después acabó siendo cuñado mío, porque está casado con una hermana mía, me llevó a la casa del pastor. El pastor, le vais a conocer vosotros bien, el pastor era el hermano Mario, que está con el Señor, de Lleida, vale, y que estaba de pastor en aquella iglesica. Yo no fui a la iglesia, fui a la casa pastoral. Y allí el hermano le conté la experiencia que había tenido. Después de eso me hizo un culto para mí. Cantó su compañerita, me compartió la palabra del Señor, me invitó a recibir al Señor como Salvador y recibí al Señor como Salvador en aquella noche. Y aquella noche, después de ese encuentro con el Señor y de esa entrevista con su siervo, el hermano Mario, que ya está en el paraíso de Dios,
salí de aquella casa pues siendo un hijo del Señor. A los pocos días empaqué mis cosas y me volví a Extremadura. A partir de ahí todo fue muy deprisa. En un par de meses me bautizaron y en poco tiempo me levantaron como candidato y en poco tiempo me mandaron a pastorear. Y a partir de ahí tuve un recorrido como pastor en una serie de iglesias muy, muy acelerado todo, muy intenso, muy una cosa tras de la otra. Hasta que después de unos años me presenté a responsable, estuve de responsable en Extremadura. Después de Extremadura estuve de responsable en la zona de León y también he estado en la zona vuestra, que entonces era Aragón, Medio Cataluña. Bueno, y después de todo este devenir, pues estamos aquí con vosotros en el día de hoy. Y eso sería de una forma muy concisa lo que ha sido la trayectoria. Qué bendición. ¿Qué años tenías, hermano Lolo, cuando estuviste por Barcelona y conociste A mí me encanta el Señor con 21 años. Con 21 años. ¿Y llegaste a ser candidato? Fui candidato rápidamente, tuve 2 años y algo, 3 años quizás. En el tercer año ya estaba de pastor. Estando de pastor, que mi primera iglesia fue La Luneta, que es un barrio de la capital de Badajoz. Yo soy de un pueblecito de Almendralejo. Ajá. Y el primer campo que me dieron para pastorear, siendo todavía candidato, fue La Luneta. Y estando allí, el candidato me aprobaron por él. Entonces no era la cosa tan exhaustiva como es hoy. ¿Cómo es ahora? Estamos de acuerdo. Si estabas pastoreando, se te facilitaba la presentación antes de cumplimentar tu tiempo de candidato. Y a mí me presentaron de esta manera. Sí. Pero tú antes de llegarte a tener este encuentro en Barcelona con el Señor, ¿conocías del Señor? ¿Habías estudiado la palabra? ¿Tenías conocimiento de la Tenía conocimiento del Señor porque en la casa de mi padrecito y de mi madre, que ya están con el Señor, ya había gente convertida. Mi padre ya estaba al Señor, alguna de mis hermanas, un hermano mío más pequeño. Entonces yo tenía un conocimiento de lo que era el Evangelio, de lo que era en este argot que nosotros usamos, ¿no? En cuanto a lo que era el culto. Pues de alguna manera yo ya tenía un conocimiento. Yo había asistido a algún culto incluso. Pues qué sé yo, que hubiera asistido cuando había la presentación de algún sobrino, de mis hermanas que estaban ya en el Señor, o cuando había un pedimiento que eran de familia y que estaban en el culto, y algún culto esporádico que también recuerdo haber ido antes de que el Señor me encontrase. Sí, o sea, tenía un cierto conocimiento de la Escritura, no. Yo la Biblia la empiezo a leer a partir de que me entrego al Señor. Pero sí tenía conocimiento de lo que era el Evangelio y de lo que era el movimiento de Dios con el pueblo gitano. Sí. Qué bendición. Bueno, pues vamos a ir entrando de lleno en el tema tan interesante como es el tema de la escatología, el tema de los últimos tiempos. Y vamos a hacerte una serie de preguntas, hermano Lolo, porque ha surgido en nosotros la necesidad de experimentar respuestas que nosotros no tenemos, y por medio de tu persona y de la Escritura, pues de una manera, porque creo que si algo te hace grande es que puedes llegar a todos los públicos de una manera muy llana y muy sencilla, sin grandes fraseologías, y creo que eso es digno de admirar de un maestro. Una de las preguntas que queremos hacerte es que, a vista de pájaro, nos plantees un poquito cómo van a surgir los eventos de una vez que la iglesia es arrebatada. ¿Cómo van a ser los pasos a seguir? ¿Es el arrebatamiento, la gran tribulación?
luego son las bodas, es el milenio. Un poco así a vista del pájaro, plantearnos un poco cómo van a ser los pasos a seguir. De acuerdo. El orden cronológico de la posición escatológica que nosotros defendemos, porque habrá que decir que nosotros mantenemos una escuela que dentro del mundo de la teología se le llama la escuela pretribulacionista. Sí, que hay tres escuelas, ¿no? Por así decirlo. Hay tres y realmente son dos las que llevan el peso histórico, ¿no? Aunque es cierto que son tres. Está la pretribulacionista, que es la que nosotros defendemos, está la medio tribulacionista y está la post-tribulacionista. Ninguna de las tres posiciones se separa de la fe. Es decir, que un hermano nuestro que sea medio tribulacionista no necesariamente deja de ser nuestro hermano, aunque nosotros seamos pretribulacionistas. No es doctrina fundamental. ¿Cómo? No es doctrina fundamental. No es doctrina fundamental, eso te digo. O un hermano que sea postribulacionista, pues tampoco queda desgajado de la fe. Son distintas escuelas dentro de lo que es la escatología. Pero la nuestra, y cuando hablo de la nuestra, hablo de la posición de la misión Filadelfia, la nuestra es la posición pretribulacionista. Y dentro de esta escuela que nosotros defendemos, el orden cronológico de los acontecimientos sería de la siguiente manera. Primero sería el rapto o arrebatamiento. Inmediatamente después del rapto comenzaría la semana 60ª de Daniel, que es a lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Dentro de la gran tribulación los hay que opinan que durará 7 años, que sería la semana completa de Daniel, la semana 60ª de Daniel, y los hay que piensan que tan solo serían los últimos 3 años y medio de dicha semana 60ª de Daniel. Pero independientemente que la gran tribulación sea de 7 o de 3 años y medio, sí que estará en esa última semana del capítulo 9 de Daniel. Por lo tanto, primero el arrebatamiento, después la gran tribulación con todos los juicios que ello conlleva. Terminando la gran tribulación, tendríamos que hablar de la segunda venida en gloria. Después de la segunda venida en gloria tendríamos que estar hablando del juicio del trono blanco. Después del juicio del trono blanco tendríamos que estar hablando del establecimiento del cielo y la tierra nueva. Y después de esto tendríamos que estar hablando de lo que sería la entrada en la eternidad. Esa sería, de una forma muy sintetizada, de una forma muy concisa, el orden cronológico de los eventos. Restaría puntualizar que mientras que nosotros estamos en el cielo después del arrebatamiento y en la tierra está sucediendo la gran tribulación, nosotros en el cielo estaremos celebrando lo que son la boda del Cordero y el tribunal de Cristo. Eso sería la iglesia ya arrebatada, mientras que en la tierra se estaría desarrollando lo que es el periodo de la gran tribulación, que como hemos dicho podría llevarse a 7 años o a 3 años y medio. Ese sería, así a grosso modo, el orden de los eventos según la escuela pretribulacionista. Vuelvo a reiterarlo para que quede conciso. Arrebatamiento, la iglesia marcha al cielo, la iglesia en el cielo celebra la boda del Cordero y el tribunal de Cristo, mientras tanto en la tierra de forma paralela está aconteciendo la gran tribulación con todos los juicios que ella conlleva. La gran tribulación llega a su final con la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tras la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo estaríamos hablando del comienzo del reino milenial. Terminando el reino milenial estaríamos hablando del juicio del gran trono blanco, y después del juicio del gran trono blanco estaríamos hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Bueno, creo que ha quedado muy claro. Pues vamos a ir con alguna pregunta más, Sansón. Una de las preguntas, hermano Lolo, que queremos hacerte es: cuando
la iglesia sea arrebatada, padres inconversos que se queden en la gran tribulación con niños, esos niños se quedan a pasar la gran tribulación con los padres o son arrebatados conjuntamente con la iglesia. Hablamos de niños. Sí. Mi opinión en cuanto a qué ocurre con los niños, yo siempre digo que los niños, mientras que están en su edad infantil, viven bajo la fe de sus padres. Y si sus padres no viven en la fe, evidentemente esos niños no están cubiertos. Esto en cuanto a acontecimientos de carácter terrenal o de carácter material. Cuando hablamos de acontecimientos de carácter eminentemente relacionados con la salvación, tenemos que decir que todos los niños en edad infantil son salvos por el hecho de ser niños. La inconsciencia en la que viven impide que a ellos se les pueda impartir una condenación. Es decir, todos los niños de toda la historia de la humanidad, si murieron en edad infantil, fueron salvos. Quedando eso claro y ciñéndonos a la pregunta que tú hacías. Desde la escuela pretribulacionista, donde decimos que somos arrebatados antes de la gran tribulación, los padres que no abrigan la fe y no participan del arrebatamiento, sus hijos, aun siendo niños en edad infantil, ¿se quedarán en la gran tribulación o se irán con el Señor? Mi respuesta a esa pregunta es que se quedan los hijos de los que no tienen la fe. ¿Por qué? Porque ellos viven cubiertos o no en la fe de sus padres, dependiendo que estos tengan o no tengan la fe. ¿Dónde basamos eso? Eso lo basamos en el escrito de San Pablo. San Pablo está tratando en Corintios acerca de los matrimonios en los que uno es convertido y el otro no. San Pablo está hablando de un matrimonio al que llega el Evangelio y una parte del matrimonio la acepta y la otra parte no. La acepta un cónyuge, la salvación, pero el otro cónyuge no. Y los corintios le hacen una pregunta, dentro de otras muchas, a San Pablo, y le vienen a decir: si yo me convertí y mi compañera no, ¿debo de seguir conviviendo con ella o la debo de abandonar? San Pablo les dice en la carta a los corintios: no tenéis que abandonarla. Si tú recibiste al Señor y la que es tu mujer no lo recibió, debes de seguir conviviendo con ella. Porque ¿qué sabes tú, dice el apóstol, si hará salva a tu mujer? ¿O qué sabes tú, mujer, si hará salvo a tu marido? Es decir, el apóstol está diciendo a la pregunta de los corintios: no debéis de separaros de la mujer que ya era vuestra mujer cuando recibisteis al Señor, porque ella no lo haya recibido. Tenéis que mantenernos unidos en ese matrimonio. Y ahora dice el apóstol en ese contexto: porque de esta manera vuestros hijos son santos. Y cuando él dice que sus hijos serían santos de ese matrimonio en el que uno está convertido y otro no, lo que está diciendo implícitamente el apóstol es que la fe de uno de los dos cónyuges es suficiente para cubrir a esos hijos. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que enseña el apóstol, que no es el tema principal que él está tratando en esa argumentación, pero sí es algo que él enseña como añadidura al tema central de la pregunta que le están haciendo. Muy bien. Está diciendo que si uno de los dos cónyuges es convertido, la fe de ese cónyuge cubre a los niños. ¿Qué nos está diciendo? Nos está enseñando que los niños en edad infantil están cubiertos en la fe de sus padres siempre que sus padres tengan la fe. Pero si no, sus padres no tienen la fe, esos niños no están cubiertos. Por lo tanto, en un movimiento escatológico como es el arrebatamiento, para el cual hace falta tener la fe, ¿quiénes se van de este mundo en el arrebatamiento? Los que tienen la fe depositada en la persona y en la obra de Jesús. Ahora bien, si yo tengo la fe
depositada en la persona y en la obra de Jesús, y mi fe cubre a mis hijos, si yo me marcho, mis hijos se vienen conmigo. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos viven cubiertos en la fe de su padre. Pero si yo no tengo la fe, es decir, si mi fe no está depositada en la persona y en la obra de Jesús, si no soy hijo de Dios, si no he nacido de nuevo, mis hijos no están cubiertos en mi fe, sencillamente porque no la tengo. Por lo tanto, vendrá el día del arrebatamiento y yo no seré arrebatado. Y como consecuencia, mis hijos tampoco. Ahora, ¿quiere decir esto que los hijos, porque se queden en la gran tribulación, son condenados? No. Esos niños que son mis hijos, que se han quedado en la gran tribulación porque yo también me he quedado, si mueren en la gran tribulación serán salvos. ¿Por qué? Porque la infancia les cubre. Dijo el Señor Jesucristo, no impidáis que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino del cielo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, todo aquel que vive en una edad infantil se le aplica gratuitamente la salvación de la cruz, aun cuando no haya ejercido fe, sencillamente por su infancia. De igual manera que se le imputó la culpa del pecado original sin haber practicado todavía ningún pecado, ni tampoco incredulidad. ¿Por qué? Porque su momento de vida, que es la infancia, no les da capacidad ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, los niños de los inconversos que no son arrebatados se quedan en la gran tribulación, sí. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van de este mundo en el arrebatamiento? Los que tienen la fe depositada en la persona y en la obra de Jesús. Ahora bien, si yo tengo la fe depositada en la persona y en la obra de Jesús, y mi fe cubre a mis hijos, si yo me marcho, mis hijos se vienen conmigo. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos viven cubiertos en la fe de su padre. Pero si yo no tengo la fe, es decir, si mi fe no está depositada en la persona y en la obra de Jesús, si no soy hijo de Dios, si no he nacido de nuevo, mis hijos no están cubiertos en mi fe, sencillamente porque no la tengo. Por lo tanto, vendrá el día del arrebatamiento y yo no seré arrebatado. Y como consecuencia, mis hijos tampoco. Ahora, ¿quiere decir esto que los hijos, porque se queden en la gran tribulación, son condenados? No. Esos niños que son mis hijos, que se han quedado en la gran tribulación porque yo también me he quedado, si mueren en la gran tribulación serán salvos. ¿Por qué? Porque la infancia les cubre. Dijo el Señor Jesucristo, no impidáis que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino del cielo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, todo aquel que vive en una edad infantil se le aplica gratuitamente la salvación de la cruz, aun cuando no haya ejercido fe, sencillamente por su infancia. De igual manera que se le imputó la culpa del pecado original sin haber practicado todavía ningún pecado, ni tampoco incredulidad. ¿Por qué? Porque su momento de vida, que es la infancia, no les da capacidad ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, los niños de los inconversos que no son arrebatados se quedan en la gran tribulación, sí. Pero esto no implica que sean condenados. Porque si mueren en la gran tribulación en edad infantil serán salvos, como cualquier niño que haya muerto en edad infantil en toda la historia de la humanidad. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Sansón. Sí. Venga. Yo tengo una pregunta, tío, que la tengo por aquí apuntada. Nosotros sabemos que el diablo, Satanás, que Dios lo reprenda, siempre quiere imitar, porque es un falso imitador de nuestro amado Señor Jesucristo. La pregunta es, el anticristo, cuando se manifieste, y la iglesia obviamente sea arrebatada, cuando el anticristo está aquí en la tierra, la persona del anticristo es 100% una persona humana, es decir, para que me hago entender, una persona humana que Satanás lo posee, o 100% será el demonio. O sea, ¿cómo será el anticristo? ¿Cómo será? ¿Qué naturaleza? ¿Qué naturaleza, mejor dicho? Sí, exacto. Es verdad. Satanás no se va a encarnar tal como lo hizo nuestro Señor Jesús. Eso no va a ser así. El anticristo, bajo la interpretación escatológica que nosotros tenemos,
el anticristo, bajo nuestra interpretación escatológica, será un hombre de aquel tiempo, de aquel momento, que estará bajo la influencia permanente de Satanás. Pero no será Satanás encarnado, será un hombre, uno más de la especie humana, que tendrá, para su desgracia, tendrá la característica de estar bajo el dominio pleno de Satanás. Será el representante más alto que Satanás haya tenido dentro de todos los poseídos que haya visto en la historia de la humanidad. Pero no será Satanás encarnado. ¿De acuerdo? O sea, digamos que será más o menos trino, porque estará Satanás, que Dios lo reprenda, el anticristo y el falso profeta, de alguna forma. Será un... A ver... Me refiero a la gran tribulación, me refiero. Será un intento de emular a lo que realmente es la pluralidad de personas en el ser de Dios. En el ser de Dios, en el único ser de Dios, hay tres personas distintas que comparten una esencia y naturaleza divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que hace Satanás es una burda imitación de esto. Pero no es esto, no es una trinidad diabólica, ni mucho menos. O sea, Satanás es un ángel caído, el falso profeta será un hombre usado por Satanás en el final de los tiempos, y el anticristo será otro hombre de aquellos tiempos usado de una forma muy poderosa por Satanás. Pero estos dos son hombres, tanto el falso profeta como el anticristo, y Satanás es un ángel caído. Es decir, no hay en ellos una unidad de naturaleza que comparten los tres, ni mucho menos. No tiene nada que ver. Es una burda imitación. Bueno, si lo queremos definir como una burda imitación, de acuerdo. Pero quedamos claros que tanto el falso profeta como el anticristo serán dos hombres de aquel tiempo usados por Satanás. Satanás es un ángel caído y estos dos serán dos hombres bajo el dominio pleno de esa figura a la que llamamos Satanás. Vale, una pregunta, hermano Lolo. ¿Qué función primordial es la que va a tener el anticristo y el falso profeta? Yo entiendo, desde nuestra posición escatológica, entiendo que el anticristo será el líder político de lo que va a ser la última gran plataforma gubernamental de los hombres. Y el falso profeta será el líder religioso de ese conglomerado de gobierno. Cuando la Escritura habla del falso profeta, lo define como que tiene apariencia de cordero, pero realmente es dragón. Por lo tanto, de lo que nos está hablando es de un ser del espectro religioso que aparentará ser de Dios cuando realmente es Satanás. Es decir, el falso profeta hay que ligarlo con la religión. Sin embargo, cuando hablamos del anticristo, hay que ligarlo preferentemente con la política. Hay que ligarlo a lo que es el gobierno desde la esfera de lo político. Cuando Daniel tiene que hablar del anticristo, él le define como el cuerno pequeño. Cuando él le define como el cuerno pequeño, dice que surge de los 10 cuernos que están en la bestia espantosa y terrible. Ya sabéis vosotros que Daniel, en una de sus visiones, ve a 4 bestias. En el capítulo 2 ve una estatua con 4 distintos metales que representaban 4 imperios, y en el capítulo 7 es la misma revelación, solo que con un ropaje literario distinto. En esta ocasión ve a 4 bestias. La primera bestia, que era un león alado, representaba a Babilonia. La segunda bestia, que era un oso que se levantaba de un costado más que de otro, representaba a los medos persas. La tercera bestia, que era un leopardo con 4 cabezas, representaba al imperio griego. Y la cuarta bestia la define como espantosa y terrible.
no es capaz de darle una definición tan concreta como las 3 bestias primeras, espantosa y terrible. Y esa cuarta bestia era el Imperio Romano. Y después el apóstol queda de alguna manera, el profeta queda de alguna manera prendado por la cabeza de esa bestia espantosa y terrible, y queda prendado porque hay 10 cuernos en aquella cabeza. Y dice luego el profeta que de aquellos 10 cuernos sale un cuerno que rompe a 3 de los primeros y que habla palabras contra el Altísimo y que pelea contra los santos del Altísimo y que vence a los santos del Altísimo. A ese cuerno pequeño del que habla Daniel es el mismo al que San Juan llama anticristo y al que San Pablo llama hombre de pecado. Son el mismo personaje con 3 nombres distintos. Pero este cuerno pequeño, que así es como lo define Daniel, aparece dentro de un contexto de gobiernos. Por lo tanto, ese cuerno pequeño, que es otro nombre del anticristo, hay que ligarlo con gobiernos. Por lo tanto, hay que ligarlo con el mundo de la política, con el mundo gubernamental. Sin embargo, el falso profeta, por la definición que se hace de él, con apariencia de cordero, pero que realmente es dragón, estamos ligándolo a lo que es el aspecto religioso. Por lo tanto, a tu pregunta, el anticristo tiene que ver con el mundo de la política y del gobierno, y sin embargo, el falso profeta tiene que ver con el mundo de lo que es la religión. Muy bien. Amén. Sansón. Sí, sabemos que vivimos en una sociedad, tío, con mucho ego personal. Me explico, que son incapaces de doblegarse a nada, incluso renuncian a las propias leyes de la naturaleza. No quiero hacer mucho hincapié en esto, pero la pregunta ¿es necesaria el adoctrinamiento de la Agenda 2030? Te explico el porqué. ¿Es necesaria ese adoctrinamiento para toda la humanidad, para cuando llegue el anticristo que tengan la conciencia de querer doblegarse, incluso adorar a un hombre? Porque la pregunta, ahora mismo en este contexto de la humanidad es imposible que esta sociedad se postre delante de un hombre. ¿Tiene algo que ver la Agenda 2030 con el próximo escenario? Bajo mi criterio, sí. Esto es muy aventurado, es muy arriesgado, pero mi criterio personal, no digo yo que esto sea doctrina, mi criterio personal es que los 17 proyectos de la Agenda 2030 van encaminados al establecimiento del nuevo orden mundial. Esto es así tal cual estoy diciendo. Digo en un vocabulario político de la actualidad, porque ya lo dicen abiertamente. La Agenda 2030 lo que pretende con esos 17 proyectos establecidos en el mundo actual es crear un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial que va a surgir de la Agenda 2030, bajo mi criterio, es la plataforma gubernamental necesaria para que el anticristo empiece a gobernar. Así es como yo lo entiendo. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿tiene que ver la Agenda 2030 con los últimos tiempos y con la aparición del anticristo? Bajo mi criterio, sí. Bajo mi criterio, la Agenda 2030 va a ser la matriz de la que surja el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial va a ser la plataforma político-gubernamental necesaria para la aparición del anticristo. Sí, pero... perdón, sí, siga. Cuando hablamos del misterio de la iniquidad, del que habló San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando hablamos del misterio de la iniquidad y observamos la palabra iniquidad que ahí usa el apóstol en su original, nos damos cuenta que el significado más literal de esa palabra es gobierno ausente de ley. Y en el contexto en el que está, el significado sería gobierno ausente de ley de Dios. Muy bueno. Por lo tanto, ese misterio de la iniquidad, que no es otra cosa que un gobierno ausente de la ley de Dios, ya estaba en acción en el tiempo del apóstol. Él dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene.
Es decir, él nos está hablando de un misterio que ya estaba accionado, pero a la misma vez detenido. ¿Cómo se puede casar esto? ¿Cómo algo puede estar en acción y a la misma vez detenido? Lo que está diciendo el apóstol es: el misterio de la iniquidad ya está funcionando, pero la plenitud del mismo no se verá realizada porque hay algo que lo detiene. Miremos ahora, ¿dónde comienza el misterio de la iniquidad? Porque el apóstol nos dice que está en función en su tiempo, pero no nos dice que comenzó en su tiempo. Dice que en su tiempo estaba ya en acción, pero no nos dice que comenzase esa acción en su tiempo. Si nos remontamos en la historia, descubrimos que el comienzo del misterio de la iniquidad, teniendo presente que iniquidad es gobierno ausente de ley, y en este caso de ley de Dios, teniendo presente esto, tenemos que decir que el comienzo del misterio de la iniquidad está en la rebelión de Luzbel. La Luzbel, aquel ángel que es el ángel perfecto, terminado y acabado en hermosura, es el primer ser que decide anhelar un gobierno paralelo al gobierno de Dios y a la misma vez opuesto a él, es decir, ausente de la ley de Dios. Dicen los profetas Isaías y Ezequiel, cuando narran la caída de Satanás, que Satanás, antes de ser Satanás, siendo Luzbel, dice: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Mira las expresiones que usa: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, levantaré un trono y seré semejante al Altísimo. Él quiere un trono. Cuando hablamos de trono hablamos de gobierno, y quiere ser semejante al Altísimo. ¿Dónde? En el mismo lugar en el que Dios estaba gobernando. Es decir, ¿qué estaba declarando? ¿Qué estaba anhelando Luzbel? Un gobierno, un trono paralelo al gobierno de Dios, seré semejante, dice, pero opuesto a la misma vez a él. O sea, ahí tenemos el inicio del misterio de la iniquidad. Luego ese misterio de la iniquidad ha tenido un sinfín de fases, que son como eslabones de una cadena inmensa. Por eso dice el apóstol San Pablo que en su tiempo ya estaba en acción, pero había empezado en Luzbel. Podríamos hablar como eslabones de esa cadena de Nimrod, que es el primer poderoso en la tierra. Hay algunas versiones que dice cazador delante de Jehová. Hay otras versiones que dicen cazador opuesto a Jehová. Y Nimrod es otro eslabón de esa cadena, pero después podríamos seguir mirando eslabones y encontraríamos un sinfín de ellos. Hasta el punto que San Pablo dice: en mi tiempo ya está, sigue accionado. Hay algo que lo detiene. Su plenitud no la veremos hasta que eso que lo detiene se ha quitado de en medio. Y yo creo, en relación a tu pregunta, que la Agenda 2030 dará a luz el nuevo orden mundial, y ese nuevo orden mundial será la plenitud de lo que es el misterio de iniquidad. Y cuando ese misterio de iniquidad, que es un gobierno paralelo al gobierno de Dios, pero opuesto a él, se manifieste, entonces la plataforma gubernamental necesaria estará en la escena para que aparezca el anticristo. Entonces sí, a tu pregunta, digo sí, la Agenda 2030, bajo mi criterio, tiene que ver con la aparición del anticristo. Porque la Agenda 2030 dará a luz el nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial será la plataforma gubernamental necesaria para que el anticristo aparezca. Entonces sí creo que la Agenda 2030 tiene mucho que ver con el final de los tiempos y con la aparición del anticristo. Amén. Vamos a hacerte otra pregunta, hermano Lolo. En Apocalipsis 13:16 nos habla del sello misterioso donde muchos serán sellados o en la mano o en la frente. Estas personas que llegan a ser selladas con ese sello no tendrán oportunidad de salvación. ¿Por qué? Para hablar de salvación hay que ir a la doctrina, preferentemente a la doctrina de San Pablo. Podríamos hablar también de San Pedro, podríamos hablar de Juan, podríamos hablar de los evangelios, evidentemente, ese cómputo de libros a los que llamamos Nuevo Testamento. Tenemos que ir a todo lo que se escribe en el Nuevo Testamento con relación a la salvación para poder hablar de ella. Tu pregunta es,
estos que aquí aparecen sellados, y que ese sello lo que realmente enseña es que son de alguna manera propiedad, entre comillas, de Satanás, esa gente ¿podrán tener oportunidad de salvación? Ante esa pregunta yo respondo con otra pregunta. ¿Podrá el pecador más grande de todos los pecadores obtener salvación si se arrepiente de sus pecados? Amén. La Biblia dice, la de la salvación, que sí, Amén. que aun el pecador más grotesco de todos los pecadores, si se arrepiente, confiesa sus pecados y pone su fe en la persona y en la obra de Jesús, aunque haya sido el pecador más grotesco del mundo, recibirá salvación. ¿Qué es necesario para que el pecador más grotesco del mundo sea salvo a través del arrepentimiento, de la confesión y de depositar su fe en Jesús? ¿Qué será necesario? Que esté vivo. Lo único que necesitará será estar vivo. Claro. Porque mientras que este cuerpo nos dé sombra, por muy pecadores que seamos, siempre habrá oportunidad de salvación. ¿A través de qué? De la confesión, el arrepentimiento y poner la fe en Jesús como Salvador. Por lo tanto, lo que necesita una persona para ser salva es estar viva. Si se muere, no. Después de muerto ya no hay segunda oportunidad. Pero mientras que el cuerpo nos dé sombra, hay oportunidad de salvación. Amén. Por muy pecador que haya sido. ¿A través de qué? Vuelvo a repetir. De la confesión, el arrepentimiento y depositar la fe en la persona y en la obra de Dios. Teniendo esto claro, teniendo este concepto de salvación claro, apliquémoslo a este texto. Pensemos en alguien de ese periodo de tiempo que es sellado con el 666. Y pensemos que después de ser sellado, se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como Salvador. Porque en la gran tribulación se predicará el Evangelio. La Biblia dice que hay 144.000 que predican el Evangelio. Dice que hay 2 testigos que predican el Evangelio. Pero además dice que hay un ángel que predica el Evangelio. Cuando menos estos. Luego no sé si habrá más gente que predique el Evangelio. Pero en la gran tribulación hay un ángel que predica el Evangelio. Hay 2 personajes a los que se le llaman los 2 testigos que predican el Evangelio. Y hay 144.000 que predican el Evangelio. Si hay predicación del Evangelio, hay oportunidad de salvación. Imaginemos que cualquiera de estos predicadores predicando esa palabra que ellos predican le llega a este que está sellado con el 666. Y cuando le llega esa palabra, reciben convicción de pecado. Convicción de pecado por el Espíritu Santo. Porque según Jesucristo, el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo con la palabra como medio. Es decir, este personaje que está sellado recibe la palabra. Imaginemos que de uno de los 2 testigos recibe la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo crea convicción de pecado en él. Se da cuenta de su pecado. Y cuando se da cuenta de su pecado, decide arrepentirse. ¿De qué se arrepiente? De sus pecados, entre los cuales hay que contar el haberse dejado sellar con el 666. Pero no se los arrepiente, sino que lo confiesa. Pero además de confesarlo, deposita su fe en Jesús. ¿Será salvo esto? Aunque tenga el 666. Claro. La pregunta es, ¿la cruz tiene capacidad de borrar el pecado del 666? Amén. Amén. Por lo tanto, teniendo en cuenta el poder de la cruz, teniendo en cuenta la doctrina de la salvación, tenemos que decir que aún sellado por el 666 tendrá oportunidad de salvarse siempre y cuando confiese, se arrepiente, deposite su fe en el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Que tendrá una dificultad? Evidentemente la tendrá, pero la oportunidad la tiene, sin duda. Bajo mi criterio, sin duda. Muy bien. Me gusta el argumento. Testigos, según esa respuesta, entonces podemos dar por hecho que el Espíritu Santo sí se queda también en la gran tribulación, porque sin Espíritu Santo no me sale la palabra. Perdón. Vamos a ver, yo a esa pregunta respondo con otra pregunta. Eso de que el Espíritu Santo se va y se queda, ¿eso cómo se entiende de un ser que es omnipresente? Yo te pregunto a ti, o sea, tú dices, pero el Espíritu Santo no se va. Digo, ¿a dónde se va? Es que el Espíritu Santo con la iglesia es arrebatada, también se va él, porque se ha creído, no, yo pregunto, se ha creído
o no sí o no, o a lo mejor no lo sé, que si la iglesia se va, como nosotros somos templo del Espíritu Santo, pues él también se marcha. Pregunto, Ahora yo- aquí, Vale, y yo como respuesta a esa pregunta hago otra pregunta. Y son preguntas retóricas que nos llevan a pensar, ¿no? Que lo importante es que la gente piense. Yo digo, ¿la iglesia monopoliza a la persona del Espíritu Santo? O sea, ¿la iglesia es la dueña del Espíritu Santo? Si la iglesia se va... No, yo hago la pregunta, no a ti de forma personal, dejo la pregunta en el ambiente. Yo digo, ¿la iglesia monopoliza al Espíritu Santo? ¿La iglesia es la dueña del Espíritu Santo o el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia? Amén. La pregunta es, si la iglesia se va a algún lugar, ¿el Espíritu está obligado a irse? Evidentemente no. Y luego tendríamos otra pregunta, ¿cómo el Espíritu se va a ir? ¿De dónde se va a ir si es omnipresente? Muy bien. Eso es así. Y ahora siendo más concreto en cuanto a la pregunta, ¿el Espíritu Santo estará trabajando con la humanidad? Porque esta sería la pregunta concreta. ¿El Espíritu Santo estará trabajando con la humanidad en el periodo de la gran tribulación? Digo, si hay posibilidad de salvación en la gran tribulación, el Espíritu tiene que estar trabajando. Porque no hay capacidad de salvación si el Espíritu Santo no usa la palabra. Muy bien. Dice el Señor Jesús, en calidad de doctrina. Lo que dice el Señor Jesús es doctrina. Le dice a los apóstoles, dice, os conviene que yo me vaya. Está en el epílogo de su ministerio Jesús. Y dice, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué nos conviene que te vayas tú? Dice, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creísteis en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, el Espíritu Santo, que es persona divina como yo, y que vendrá a tomar mi lugar, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. De que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, Él ocupará mi lugar. Y Él será el que convencerá al mundo de pecado. ¿Con qué instrumento lo va a convencer? Dice, con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la espada ¿de quién? Del Espíritu. Es decir, que Jesucristo está diciendo, no puede haber salvación aparte del Espíritu Santo. La cruz, con toda su perfección, no salvaría a nadie si el Espíritu Santo no está usando el mensaje de la cruz en el corazón del incrédulo. Amén. Por lo tanto, a tu pregunta, ¿el Espíritu Santo estará trabajando con los hombres en el periodo de la gran tribulación? Si hay salvación en la gran tribulación, el Espíritu Santo tiene que estar trabajando con los hombres. Y la Biblia dice en Apocalipsis que en la gran tribulación hay salvación. Dice en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Dice, y vi una multitud, el apóstol San Juan, dice, vi una multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dice, era un número incontable. Dice, estaban vestidos de blanco. Estaban con palmas en las manos. Estaban delante del Cordero. Y habían sido emblanquecidos sus pecados por la sangre de Jesús. Es decir, eran creyentes. Amén. Y pregunta, asistente divino, ¿quiénes son estos? los que han sido. Y la respuesta divina es, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por lo tanto, en la gran tribulación con salvación. De hecho, hay tanta salvación en la gran tribulación que dice el apóstol que los había de todo pueblo, tribu, lengua, nación, y que eran un número incontable. Si hay salvación en la gran tribulación, en esas dimensiones, es porque el Espíritu Santo estuvo trabajando con los hombres durante la gran tribulación. Muy bueno. Porque no puede haber salvación si el Espíritu Santo no trabaja entre los hombres. Por lo tanto, el Espíritu Santo, evidentemente, durante el tiempo de la gran tribulación, va a estar trabajando entre los hombres. Muy bien. Muy bueno. Lo que sí puede ser que opere de una manera distinta a cómo está operando hoy en nosotros en este tiempo, O será lo mismo. porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba, pero se dice que estaba de una forma intermitente. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, puesto que somos templo del Espíritu Santo. Pero en ese periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo seguirá morando en esas personas que reciban a Cristo como Salvador.
o simplemente ejercerá el ministerio de convencerlos de pecado para la salvación? Mi interpretación acerca de esto. Hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que era la salvación de la cruz hacia atrás de lo que es la salvación de la cruz hacia adelante. Cuando hablamos de la salvación de la cruz hacia atrás, estamos hablando que la salvación venía por tipologías que señalaban a Jesús y por la fe puesta en esas tipologías. Recordaré que Juan el Bautista se encuentra con Jesús en la orilla del Jordán y lo señala diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Define a Jesús como un cordero que quita el pecado del mundo. Habrá que preguntarle al Bautista: ¿por qué dices que Jesús es un cordero? Si Jesús no es un cordero. Jesús no anda en cuatro patas, ni dice ve. Jesús era un humano que además era Dios, pero era humano. Tenía dos patas, tenía dos piernas, tenía dos brazos y hablaba de una forma inteligible. ¿Por qué tú le señalas como cordero, Juan? Y Juan nos diría: le señalo como cordero, Lolo, porque él es el cumplimiento de los tipos que eran todos los corderos del antiguo pacto. Cuando en el antiguo pacto alguien pecaba, cogía un cordero, iba al tabernáculo o al templo, se ponía delante del sacerdote, confesaba su pecado, se arrepentía, ponía las manos sobre el cordero, al cordero se le transfería el pecado del pecador y el cordero era el que pagaba el precio del pecado, porque es al cordero al que mataban y degollaban. Cada cordero del antiguo pacto, de la cruz hacia atrás, era un cheque al portador que se pagaba en el banco de la cruz. Por eso Jesús es señalado como el cordero, no que cubre pecados, sino que los quita. Todos los otros corderos cubrían el pecado hasta que llegase el cordero que los quitaba. ¿De acuerdo? Entonces, la salvación de la cruz hacia atrás tenía su metodología, por la fe depositada en los tipos que se cumplían en el antitipo, que era Jesús. Pero cuando llegó la cruz, que partió la historia de la humanidad en dos, cuando llegó la cruz, la metodología de salvación ya no era a través de animales. Ya no había que poner la fe en el sacrificio del animal esperando que llegase el cumplimiento de lo que aquel animal representaba. De la cruz hacia acá se ponía la fe en Jesús. Y San Pablo dice que el mensaje del Evangelio no es otro que este. El mensaje del Evangelio es la buena nueva que nos informa que Dios se hizo carne, murió por nosotros y que si ponemos la fe en eso, seremos salvos. Eso es el Evangelio. Y ahora dice Pablo: si alguien os predicare otro evangelio, ya sea un ángel o yo mismo, que sea anatema. Dice: ¿por qué no se puede predicar otro evangelio? ¿Por qué no se puede predicar otro evangelio, Pablo? Porque no lo hay. Muy bien. Por lo tanto, el evangelio que se predica en la gran tribulación es el mismo evangelio que a nosotros se nos ha predicado. En una circunstancia distinta, sí, en una circunstancia de gran tribulación, pero el evangelio es el mismo. La circunstancia podrá ser distinta, pero el evangelio es el mismo, porque dice San Pablo que el evangelio no se puede modificar. Y si el evangelio, que es el mensaje de la cruz hacia acá, dice que para ser salvo hay que oír la palabra del evangelio, hay que creer en ella, hay que depositar la fe en la persona y en la obra de Jesús, y que automáticamente de que eso ocurre el Espíritu viene sobre nosotros como sellos y como arras, en la gran tribulación tiene que ser igual. Amén. No podemos modificar el ministerio del Espíritu Santo porque este sea un tiempo distinto en cuanto a que hay juicios y hay adversidades y hay persecuciones. Muy bien. El ministerio distinto no cambia. De la cruz hacia acá, para ser salvo, hay que ser sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se tiene que convertir en las arras, que son el anticipo de la herencia adquirida. Amén. Por lo tanto, en la gran tribulación el Espíritu Santo no solo trabaja con los hombres, creando convicción de pecado, es que mora en los hombres que son salvos. Porque no hay otra forma de ser salvo. Porque no podemos predicar otro evangelio que el que se ha predicado.
Y volviendo haciendo alusión a lo que dice el apóstol, si yo mismo o un ángel de Dios os predicar otro evangelio, sea anatema. Entonces mi opinión en base a esto, en base a lo que decía San Pablo, mi opinión en base a la metodología del evangelio, porque un tiempo determinado vaya a ser de tribulación o de persecución o de juicio. Yo entiendo que el Espíritu Santo va a trabajar de igual manera que trabaja con nosotros y nos va a salvar o va a salvar a los que no periodo de igual manera que nos salva a nosotros. Hacerte otra pregunta y es relacionado con el tema donde el Señor mandará un espíritu de engaño a una serie de personas para que no crean. Esa serie de personas, ¿quiénes son? De acuerdo. Eso es una escritura de San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto detenidamente. Pero antes de leerlo detenidamente, a mí me gustaría hacer una reflexión en relación a lo que me propones. O sea, la pregunta es, ¿el Señor mandará un espíritu de engaño para que haya gente que no crean y no se salve? Es decir, que lo que estaríamos diciendo es que el Señor manda un espíritu para que haya personas que no se salven. Claro, decir esto es un tanto contradictorio al Espíritu de Dios. Muy bien. Dios manda un espíritu para que haya gente que no se salve. A ver, ¿esto es compatible con el ser de Dios? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es compatible con el ser de Dios? ¿Dónde tenemos la mejor exegesis de Dios? ¿Cuál es la mejor interpretación de Dios? Jesucristo, el Dios hecho hombre. Jesucristo es la mejor interpretación que tenemos de Dios. De hecho, conocemos un poco mejor a Dios gracias a que se hizo hombre. Jesucristo nos permite conocer a Dios en humanidad y eso nos engrandece el conocimiento acerca de Él. Dios es tan vasto, tan vasto, tan vasto, tan vasto. Es tan grande, tan grande, tan grande que no hay quien le conozca. Pero en su misericordia, además de para salvarnos, se hizo hombre para hacerse comprensible. Muy bien. Por lo tanto, si queremos conocer a Dios en la medida que Dios nos permite conocerle, a quien tenemos que mirar es a Jesús. Y Jesús, en relación a esto, nos dio una lección. Una de las veces Jesús está descendiendo de Galilea para ir a Judea y tiene que pasar por Samaria. Y dice que predica en una aldea de samaritanos y estos no le reciben. Y entonces Juan y Jacobo, o Juan y Andrés, no recuerdo bien, le dicen al Señor: Señor, te han menospreciado, no te han recibido. ¿Quieres que oremos como Elías oró y descienda fuego del cielo y los mate? Es decir, los querían matar quemados porque no habían recibido el cielo. ¿Cómo le responde Jesús? Le dice: no sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a condenar a los hombres, sino a que los hombres sean salvos por mí. Amén. Jesús nos está definiendo ahí el carácter de Dios en relación a la salvación de la humanidad. Y Él le dice a aquellos dos apóstoles: no sabéis de qué espíritu sois. Mi espíritu no está de acuerdo con la condenación, aunque habrá gente que se condenen. Pero mi espíritu está relacionado con la salvación. Yo no he venido a condenar, sino a que sean salvos. Amén. Por lo tanto, tengamos presente que Dios hecho carne nos desvela que el interés de Dios nunca es condenar, el interés de Dios es salvar. Teniendo eso presente, vayamos al texto.
A ver si es verdad que el texto dice que Dios manda algo para que haya gente que no se salve. Porque a mí eso no me encaja con el carácter de Dios. Y el texto dice así, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el verso... Desde el verso 9. Dice, inicuo, está hablando de la figura del anticristo del que hablábamos antes. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Subraya eso, pastor. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que aquí hay gente que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si no recibieron el amor de la verdad, que es el evangelio, para ser salvos, si no lo recibieron, es porque antes se lo ofertó. Muy bien. Para yo no recibir algo, es porque antes Dios se me ofrece algo, ¿no? Y cuando se me ofrece algo, tengo la posibilidad de recibirlo o de rechazarlo. Tú llegas a mi casa, tocas a mi puerta y me dices, oye, que te traigo un regalo. Me estás ofreciendo un regalo. Y yo tengo la posibilidad de decirte, mira, pastor, que lo recibo. O tengo la posibilidad de decirte, no, pastor, que no quiero el regalo. Y te cierro la puerta. Si tengo la capacidad de no recibirlo, es porque tú me lo ofreciste. Muy bien. Y aquí está hablando de gente que dicen, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Y dice en el texto a continuación, verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Es decir, que primero se les ofrece la verdad. Dios que quiere salvarlos, por eso les ofrece la verdad. Pero ellos deciden no creer a la verdad. Y ahora viene el espíritu de engaño para que crean a la mentira. ¿Pero por qué? Porque no creyeron a la verdad. De lo que está hablando aquí es de una causa y efecto. No es que Dios directamente diga, como no estuvisteis en cierto periodo recibiendo, ahora os mando un espíritu porque mi deseo es que os condenéis. No. Vais a creer a la mentira porque rechazasteis la verdad. Muy bueno. Mirad, rechazar la verdad implica el oscurecimiento del hombre interior. Esto es un mecanismo del propio pecado que está enseñado en las Escrituras. Cuando uno continuamente rechaza la verdad, acaba blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es eso de blasfemar contra el Espíritu Santo? En una de sus vertientes. Es reiteradamente rechazar la oferta de salvación que el Espíritu Santo te hace. ¿Y qué ocurre en el hombre interior cuando se rechaza continuamente la oferta de salvación? Que el hombre interior, en cada rechazo que hace de la oferta de salvación, está ganando un grado de endurecimiento. Muy bien. Está ganando un grado de oscuridad. Y llega un momento que de tanto rechazar y haber creado tanta dureza y tanta oscuridad en tu interior, llega un momento en que ya eres incapaz de arrepentirte. Has perdido la sensibilidad necesaria. Por eso los que pecan contra el Espíritu Santo no pueden ser salvos. No porque Dios no pueda salvarles, sino porque ellos no quieren arrepentirse. Claro. Perdieron la capacidad de arrepentirse. De lo que se está hablando aquí es de algo parecido. Son los mismos principios eternos. De lo que se habla aquí es de gente que rechaza la verdad y a consecuencia de eso creen en la mentira. De lo que se habla aquí es de una causa y efecto. Pero no se está hablando aquí de que el ser de Dios mande un espíritu de engaño y de mentira con el fin de que la gente se pierdan, porque eso nunca fue el fin de Dios. Amén. Si Dios hizo carne para salvarnos, Muy bien. ¿cómo ahora dar adrede espíritu de engaño para que la gente se pierda? Si el deseo más grande del corazón de Dios, dice la Biblia en Timoteo, es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven, todos, sin excepción. Entonces, tenemos que interpretar este texto a la luz de lo que nos enseña Dios en Jesús
con respecto a su interés de salvación y leyendo detenidamente lo que el texto dice. Y el texto este dice por 2 ocasiones que estos creen a la mentira porque rechazaron la verdad. Y aunque es verdad que el texto dice, y Dios envió, pero estas formas de hablar, estas formas de escribir en el texto sagrado, hay que entenderlas. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Claro. ¿Por qué dice entonces Dios envió? Hombre, claro, porque nada ocurre en el mundo si Dios no quiere. Pero una cosa es que Dios ordene que algo pase y otra cosa es que Dios, respetando sus leyes establecidas, permita que algo pase. ¿Me sigues o no? Una cosa es que Dios dé algo y otra cosa es que Dios, respetando las leyes que preestableció, permita que algo pase. Muy bien. Entonces, hermano Lolo, una muy clara definición de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo sería rechazar la convención de los pecados. No, esa es una de pecar contra el Espíritu Santo, de blasfemar, perdón, contra el Espíritu Santo. Otra de ellas es atribuir conscientemente las obras de Dios a Satanás. Vale. ¿Y esto cómo lo ampliarías un poco más? ¿Verdad? En el texto, en uno de los textos en los que el Señor habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el contexto en el que Él da esa enseñanza, es un contexto en el que el Señor ha estado liberando a ciertas personas de espíritus de demonios. Y aparecen por allí los fariseos y dicen, no, este no echa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Aquellos fariseos eran conscientes de que la liberación de demonios tan solo podía estar hecha por el dedo de Dios. Ellos eran conscientes de esto. Pero como van en contra de Jesús y lo que quieren es quitarlo de en medio, conscientemente, aun sabiendo que no se puede liberar a un demonio por otro demonio, sino que a un demonio tan solo se le puede liberar de un cuerpo por el dedo de Dios, aun sabiendo esto, por menoscabar a Jesús, le atribuyen las liberaciones que él está haciendo a Satanás. Vale. Es decir, que conscientemente le están atribuyendo una obra divina a un demonio. Y eso crea una operación dentro del ser humano de oscurecimiento, de cauterización de la conciencia. Y en ese contexto es que el Señor dice, toda blasfemia será perdonada contra el Padre, contra el Hijo, pero no contra el Espíritu Santo. Pero no porque Dios no pueda perdonarlo, sino porque el que comete este pecado se queda tan oscurecido, tan endurecido, tan cauterizado, que es incapaz de arrepentirse. Entonces, esa es una de las formas de pecar contra el Espíritu Santo. Y la otra forma que la Escritura enseña es resistir continuamente la llamada de Dios en el Espíritu Santo a la salvación. Y resistes, y resistes, y resistes, y resistes, y resistes. Recordarás aquel mensaje de Esteban, dice, vosotros como vuestros padres, siempre resistiendo al Espíritu Santo. Es decir, la resistencia continuada de la obra de Dios a través del Espíritu Santo en el ser humano ocasiona que el ser humano se va endureciendo y llega a un punto en el que queda insensibilizado para poder arrepentir. Por lo tanto, el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo no está de la parte de Dios, está de la parte de los hombres. No es que Dios no te quiera perdonar, es que tú eres incapaz de arrepentirte. La cruz es tan perfecta que no hay pecado que no quepa en ella. Aun la blasfemia contra el Espíritu Santo cabe en la cruz. Pero el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo no está en la eficacia de la cruz, sino que aquel que comete dicho pecado se queda tan ennegrecido que es incapaz de ver la luz. Se queda tan endurecido que es incapaz de tener sensibilidad para arrepentirse. Sobre esta... Perfectamente. Sobre esta pregunta, hay algunos hermanos, he escuchado decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo al día de hoy no está vigente porque no se puede ejercer, porque blasfemar contra el Espíritu Santo era atribuir las obras de Dios al enemigo, pero en la misma persona de Jesús. Bueno, es una interpretación de los hermanos. Yo no lo entiendo así, pero es la interpretación de otros hermanos, que sería cuestión de tenerla en cuenta y de mirarlo más minuciosamente.
Yo desde luego ese apartado no lo contemplo, pero no quiere decir que no sea así. Quiero decir que a lo mejor los hermanos lo argumentan, lo explican y tenemos que decir amén a lo que dicen. Yo, hasta donde llega mi luz, en cuanto a lo que Jesús habla en relación a la blasfemia contra el Espíritu Santo, hasta donde llega mi luz, yo esa parte no la he contemplado. Pero no niego que pueda ser. Vale, pero tenemos claro que una de las vertientes muy señaladas que tenemos al día de hoy es que se puede blasfemar contra el Espíritu Santo rechazando la salvación. Sí, se puede. Por desgracia es un pecado que se puede y que tiene unas consecuencias tan nefastas como que te endurecen tanto que pierdes la capacidad de arrepentimiento. Por lo tanto, el problema no está de la parte de Dios, está de la parte del hombre. Muy bien, muy bien. Sansón. Sí, yo tengo una pregunta, tío. Cuando el diablo y sus seguidores, aquellos que han rechazado al Señor, han rechazado la salvación, como estamos hablando ahora, sean echados al infierno, al lago de fuego, la pregunta es, ¿habrá ciertos lugares en el infierno? Es decir, si una persona ha pecado más, ¿tendrá más tormento que otra? Esa es la pregunta. El Señor Jesucristo así parece enseñarlo. El Señor Jesucristo parece enseñar que en el infierno hay distintos grados de condenación dependiendo de la gravedad de los pecados cometidos. La condenación es siempre por incredulidad. O sea, todo el que vaya a ser condenado va a ser condenado por el pecado de incredulidad, porque no creyó en Jesús como Salvador. Ese es el porqué de la condenación. Pero luego, ya estando condenados, cada uno pagará conforme a la gravedad de sus delitos. Dice el Señor Jesucristo. Dice, el que conociendo la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azote, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos azotes. Es decir, que el Señor habla de muchos y de pocos. Por lo tanto, habla de distintos grados de castigo. Eso por una parte. Y por otra parte, teniendo en cuenta el atributo de la justicia divina, sabemos que Dios es tan justo que dice la Escritura que lo pesa todo en balanza. ¿Qué está queriendo decir la Escritura con esa expresión? Está queriendo decir que Dios es milimétrico en cuanto a los castigos o en cuanto a las bendiciones. Y en este caso, hablando del infierno, tendríamos que hablar de castigo. Teniendo en cuenta la justicia de Dios, no va a infringir el mismo grado de castigo a aquel que metió a 5 millones de personas en hornos crematorios que aquel que no se salvó, pues porque no creyó en Jesús como Salvador, aunque humanamente pudiera ser catalogado hasta como una buena persona. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la justicia divina no encaja que estos dos personajes reciban el mismo grado de castigo. Teniendo en cuenta la justicia divina y lo que Jesús dijo en cuanto a los pocos y los muchos azotes, yo entiendo que aunque todos los que sean condenados van a ser condenados por el pecado de incredulidad, después de estar condenados, cada uno recibirá el castigo en consonancia con la gravedad de los pecados que cometieron. Es lo opuesto, aunque paralelo, al tribunal de Cristo. Todos somos salvos por la fe, no por mérito, todos por la fe, pero después de estar salvos, a cada uno se nos dará un premio dependiendo de las buenas obras que hicimos o que dejamos de hacer. Bueno, pues en el lado opuesto, que es el infierno, de igual manera también habrá, entre comillas, una recompensa de mayor o menor intensidad en cuanto al castigo, dependiendo de la gravedad de los pecados que se hicieron. Vale, en relación a esta pregunta, quería enlazar esta otra porque me viene a la mano. Obviamente dejamos ya por superhecho que la persona que ha renegado la salvación de Cristo y después de que haya muerto y esté posteriormente en el infierno en lugar de castigo, llámenlo como quieran, ya no hay posibilidad de salvación para esa persona. Obviamente damos por hecho que esa persona es condenada, el Dios Padre juzga, se terminó.
La pregunta es, en el cielo, los que nos hemos salvado, hemos sido lavados con la sangre de Cristo y estamos en el cielo disfrutando con un cuerpo glorificado, al igual que el de Cristo, ¿tendremos la posibilidad de perder esa salvación e irnos al infierno? Por ejemplo, imagínense que subimos al cielo yo, y obviamente supongo que seguiremos teniendo voluntad propia, y pasa un pensamiento malo por mi cabeza de pecado. ¿Cabe esa posibilidad? No, no cabe esa posibilidad. La naturaleza glorificada que heredaremos tras la resurrección impedirá esto. Nuestra naturaleza glorificada será una naturaleza tan en perfección completa que no habrá posibilidad de inclinación al mal, aunque mantengamos la libre voluntad. ¿De acuerdo? Entonces no hay posibilidad de perderse después de ingresar al cielo. Porque cuando Satanás se perdió, entonces no tenía estos atributos que usted está declarando ahora mismo. En el ser Cuando hablamos de Satanás hablamos de un ángel. Y cuando hablamos de nosotros hablamos de seres humanos, que somos creaciones distintas. Pero dentro de que hay que tener muy clara la diferencia de creaciones, creación angelical y creación humana, dentro de que eso hay que tenerlo muy claro, tenemos que decir que es verdad que Luzbel era perfecto y que hizo un mal uso de su libertad. Eso es indudable. En su naturaleza angelical cabió la posibilidad, que se hizo realidad, de mal usar su libertad. Y mal usó su libertad y se buscó la ruina. Estamos de acuerdo. Pero estamos hablando en el ámbito angelical. De hecho, para los ángeles no hay plan de redención. La cruz no fue diseñada para salvar ángeles caídos, fue diseñada para salvar seres humanos caídos. Por lo tanto, no hay una comparación exacta entre lo que ocurrió con el ángel que lo que ocurrirá con nosotros. También te digo algo, nuestra naturaleza glorificada estará por encima en estatus de la naturaleza perfecta angelical. Por eso la Escritura en el Nuevo Testamento dice que nosotros seremos superiores a los ángeles. Hoy día ya somos superiores a los ángeles en posición, aunque no en condición. Pero de que seamos glorificados y resucitados, seremos superiores a los ángeles en posición y en condición también. Porque nosotros somos hijos de Dios por naturaleza. Los ángeles, aun con toda su perfección, siguen siendo hijos de Dios por creación. ¿No crees? Por lo tanto, nuestra naturaleza glorificada será superior en su estado de glorificación a la naturaleza angelical en su estado de perfección. Nuestra naturaleza glorificada es superior. Y en esa superioridad es en la que nos basamos para decir que después de glorificados no hay oportunidad de perdición, aun manteniendo la libre voluntad. Muy bien. Tenemos posibilidad de saber quién puede ser los supuestos dos testigos de la gran tribulación. Bueno, sobre esto se ha escrito mucho, ¿no? Hay quienes dicen que Moisés y Elías, hay quienes dicen que Moisés y Enoc. Yo, mi opinión particular es que serán dos hombres de aquel tiempo con ministerios semejantes a los ministerios que tuvieron Moisés y Elías. ¿Por qué digo que serán ministerios semejantes? Porque las manifestaciones de sus ministerios son semejantes a aquellos dos grandes hombres. Pero no creo ni que sean Moisés, ni que sean Elías, ni que sean Enoc. Yo creo que son dos hombres de aquel tiempo con ministerios semejantes a los que estos grandes hombres tuvieron. ¿Y por qué no pueden ser ellos? Pues sencillamente porque ellos ya se murieron, aunque haya gente que diga que Elías y Moisés y que no murieron, pero Elías y Enoc se murieron. Lo que no hubo fue entierro. O sea, lo que Dios les quitó fue la ceremonia que de alguna manera festeja la muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso es una gloria. El partir con el Señor sin tener que pasar por la ceremonia del entierro es una gloria. Porque el entierro no es otra cosa que el recordatorio de la muerte. Y la muerte no es otra cosa que el recordatorio de que hubo algo que no estaba en el plan original de Dios, que se introdujo en el plan original de Dios, que fue el pecado. Porque cuando hablamos de muerte tenemos que hablar de pecado. Y cuando hablamos de pecado hablamos de Satanás.
Y cuando hablo de esto me gusta ver a Jesús frente a la tumba de Lázaro, que dice que lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por la muerte personal de Lázaro? No. Por la muerte personal de Lázaro no. Porque él era consciente que Lázaro había pasado de un estado inferior a un estado superior. ¿Por qué lloraba entonces Jesús? Lloraba porque en la muerte personal de Lázaro estaba viendo las consecuencias de la muerte como ley. Las consecuencias de la muerte como ley, consecuencias que había traído sobre el género humano, al estar contemplando la tristeza que aquello estaba ocasionando sobre todos los que estaban siendo testigos de la partida de su amigo Lázaro. Entonces lo que le ocasiona llanto al Señor en aquel momento es ver a la muerte y ver detrás de ella el pecado y ver detrás del pecado a Satanás, que es el triunvirato que se introdujo en el plan original de Dios. De hecho, el texto dice que el Señor lo lloró conmovido. Y cuando la palabra conmovido se examina en su original, es embriomahomai, así creo que se dice, embriomahomai, hablo de cabeza. Y esto, embriomahomai, está hablando de irritación, de enojo. Es decir, no era el llanto de la pena, era el llanto de la irritación. Porque de alguna manera Jesús estaba viendo la mano de Satanás en la muerte como ley, que creaba aflicción a su creación reina, que eran los seres humanos. Quiero hacerte una pregunta, estando ya en el cielo, con cuerpos glorificados. ¿Tenemos Biblia para poder saber si de alguna forma vamos a poder vivir en familias? O sea, mi familia natural que tengo aquí yo, ¿va a ser la que voy a tener en el cielo y voy a poder estar viviendo con ellos? ¿O vamos a ser todos hermanos? Voy a querer igual a un chino que a la que hoy es mi compañera. ¿Cómo va a ser? Yo con certeza no sabemos cómo va a ser. Sí sabemos que va a haber un gozo inefable, sí sabemos que hay ausencia de cualquier clase de mal, sí sabemos que estaremos gozando de la plenitud, de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. En cuanto a los núcleos familiares, que es a lo que tú te refieres, tal como los entendemos aquí, sería complicado. Yo no digo que no vaya a ser, pero digo que sería complicado. ¿Por qué? Porque yo sería padre de mis hijos, pero sería hijo de mis padres. Y mis padres a su vez serían padres míos, pero hijos de mis abuelos. Entonces, claro, el concepto familia tal cual lo tenemos hoy día, estando ya todos viviendo en un mismo espacio-tiempo, tiempo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es más complicado, es más complicado. Yo creo más en el concepto de familia universal, aunque eso no evitará que yo sepa que mi padre fue mi padre y que yo sepa que mis hijos fueron mis hijos. Eso no se evitará. ¿Por qué? Porque la glorificación de la naturaleza no distorsiona la identidad personal. Es decir, la identidad personal tiene un inicio, pero no tiene un fin. La identidad personal tiene el inicio en la gestación, pero no tiene fin. La muerte no rompe la identidad personal. Cuando Dios se entrevista con Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, y Dios se tiene que autodefinir, dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Los tres están muertos a esas alturas de la historia, pero Jesús lo sigue llamando por su nombre de pila. Dios le sigue llamando por su nombre de pila. Es decir, la identidad personal manifestada en sus nombres no ha sido quebrantada por la muerte. Por lo tanto, en el estado eterno conoceremos como fuimos conocidos, pero yo entiendo que el concepto familiar tal cual lo tenemos ahora será ampliado a un concepto universal. Muy bien, y una última pregunta, hermano Lolo. ¿Llegaremos a tener memoria de aquellas personas que sabemos que no están entre nosotros? Ojalá no, que estemos todos, pero alguna persona que falte, ¿llegaremos a tener memoria y acordarnos de esas personas? Yo creo que sí.
Creo que sí, solo que no nos afectará negativamente como nos podría afectar ahora. ¿Por qué creo yo que sí? Porque creo que la felicidad verdadera no puede estar suspendida en la ignorancia de algo. Muy bien. La felicidad que está basada en la ignorancia no es felicidad verdadera, es felicidad ficticia. Qué bueno. Porque si supieras la verdad, se te rompería dicha felicidad. Qué bien. Si yo mañana contraigo una enfermedad terminal y mi familia me lo oculta, pero vosotros lo sabéis, imaginad que vosotros sois parte de mi familia y yo contraigo una enfermedad terminal, pero vosotros que sois mi familia decidís ocultármelo para no hacerme sufrir. Y yo no lo sé, que tengo una enfermedad terminal. Yo hablo de vosotros y me río con vosotros y cuento chistes con vosotros y estoy feliz con vosotros. De que yo me marche de estar con vosotros, el comentario entre vosotros dos, seguro, que sería, pobrecito, si supiera lo que tiene, no se reía. Es decir, mi risa o mi felicidad estaba basada en la ignorancia de mi situación. Entonces yo no creo una felicidad real basada en la ignorancia de algo. Con lo cual entiendo que la felicidad del cielo es real, por lo cual implicará el conocimiento de todo, aun de los que nos falten. Solo que teniendo la mente de Cristo en plenitud, no nos afectará negativamente. Amén. ¿Cómo explica eso? Actualmente no podemos entenderlo, pero creo que allí sucederá. Amén. Porque si no, no sería un gozo eterno. No sería el gozo que Dios nos prometió. No sería un gozo real, porque estaría basado en el desconocimiento de algo. Claro. Muy bien. Me ha gustado esa explicación, esa reflexión, hermano Rolo. Bueno, el tiempo ya es muy avanzado. Queremos darte las gracias desde la iglesia del Picarrá, del equipo de rescate, por tu tiempo, por tu persona, por tanta enseñanza que nos has podido traer. Creo que va a ser un programa de mucha bendición, hermano Lolo. Hay muchas personas que tienen lagunas en este campo tan complejo como es la gran tribulación, los postreros días, y creo que de una manera muy sencilla lo has explicado de una manera grandiosa. Te damos muchas gracias, hermano Lolo, que Dios te bendiga mucho, sigue así, porque eres un fenómeno. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por dejarme estar. Gracias a vosotros. Solo